El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermana, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán los últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados. Hay una frase que a veces comento o refiero como parte de las prédicas y que hoy tiene una connotación muy interesante. Es la frase, dice: dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, a aullar se enseña. Y me ha tocado en ese proceso descubrir, ver cómo muchas personas, especialmente con los hijos, llevan una línea a los hijos que más o menos va de acuerdo a lo que Dios va pidiendo, y de repente conocen a alguien y dice: es que esta es una mala influencia para mi hijo. Sí y no. Porque es fácil culpar al amigo, es fácil culpar al novio, a la novia, y es obvio, es que uno lo ve y dice: es que no tiene los valores, no tiene los principios, no tiene esto. La culpa la tiene esa mala amistad, y por eso yo no quiero que mi hijo sea un... Y se ponen como histéricas las mamás. Yo sé que ustedes no, estoy hablando de otras mamás, que ustedes son bien a todo dar, bien buena onda, nunca se ponen histéricas y menopáusicas, pero esto es bien importante entenderlo. En parte sí tienen culpa, pero más grande es culpa tuya. ¿Por qué? Porque no has permitido lo más importante. Tú le has dado valores, tú le has dado principios, pero no le has dado la fuente de donde vienen los valores y los principios. Lo que debería de ser es que tu hijo o tu hija debería ser influencia positiva para esos desgraciados infelices del novio, de la novia, del amigo, del mantenido, del bueno para nada. Pero, ¿qué sucede? Que no hemos hecho lo verdaderamente importante. ¿Con quién están nuestros hijos? Los van a definir, pero nos preocupa más con quién están externamente y no con quién están internamente. Ese es el pequeño gran detalle que puede cambiar completamente a los hijos. Y tú sabes, no, hay un tiempo en donde están en formación y hay que cuidarlos. Yo tengo familias que hacen homeschooling para cuidar esas bellezas, esos preciosísimos niños, que está bien, porque luego la influencia que hay, pues es fuerte. Pero va a llegar un momento en donde estos niños van a enfrentarse a ese mundo, y si no les enseñamos con quién deben de estar en su interior, pues van a ser completamente arrasados. ¿Por qué? Porque los niños que están en esa formación, ya sea en homeschooling, ya sea en casa, en escuela normal, pero cristianamente hablando, si no les enseñamos la esencia de lo que hoy la palabra de Dios nos quiere dar, nos quiere mostrar, pues estos jóvenes van a ser arrastrados porque lo que vemos está atractivo, lo que oímos, luego los placeres, pues obviamente pues es más fuerte y arrastra a nuestros jóvenes. Y entonces vuelvo al ejemplo de que tienes
esa creencia que has dado valores a tus hijos, que has dado esto, pero se enfrentan o tienen una mala influencia. Yo pregunto, ¿tu influencia de cuántos años de tus bodoques con patas? ¿15, 18, 19, 25, 30? Y de repente llega una persona que tiene más poder que todo lo que tú has hecho durante tantos años. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo es posible que toda una influencia de una madre que está día y noche, ahí cuidando lo que ven, cuidando lo que y está bien, no hay que cuidar, no estoy diciendo que esté mal, que de repente, no, es que mi mamá no me deja usar mucho el Facebook, no me deja usar mucho el celular, está bien, está cuidando, pero tú tienes un cuidado hacia tus hijos, hacia tus seres queridos, y de repente, repito, llega Juan de las Canicas y te cambia completamente a tu hijo o a tu hija. Dices, ¿qué pasó? La pieza clave está hoy en lo que la palabra de Dios nos presenta. Primera lectura. Hay una frase que quiero que se nos quede grabada y meditemos. La escena es muy interesante. Está el pueblo judío que está siendo oprimido, está siendo, como siempre, el pueblo judío bien fregado. Está por los madianitas. Yo pregunto, ¿por qué Dios se tarda tanto en ayudar a la gente? ¿Cuántos años tardó Dios en liberar al pueblo judío? 430 años. ¿Cuánto tiempo tienes tú pidiéndole a Dios y no te libera del marido? Digo, del vicio, de la situación con la que es. Y parece que Dios no escucha. Y no es así. Lo que Dios está buscando es alguien por el cual Él pueda hacer su obra. Esto yo lo prediqué el domingo. El domingo hablábamos de la energía eléctrica. La energía eléctrica es una fuerza que se tiene que transmitir por medio de conductores. Si hay buenos conductores, como el cobre, del que se hacen los cables, para que fluya la corriente. La vida de gracia es lo mismo. La vida de gracia tiene que fluir a través de nosotros para influenciar la vida interior de nuestros hijos. Si nos basamos solamente en normas, conductas, tienes que, pero no le damos la vida de gracia, pues obviamente llega cualquier hijo de la fregada, perdonen la expresión, y cambia a tu familia, cambia a tu hijo, lo arrastra. Porque tú no fuiste conductor de la gracia, fuiste conductor de tus deseos, de tus pensamientos, de tu manera de entender la vida. Y por eso tu hijo pues no tiene toda la energía de la gracia. Tiene una serie de preceptos, normas. Tienes. Tengo. Pues de repente viene alguien y le presenta algo que pues está más atractivo eso. Y le echamos la culpa a la otra persona. En parte sí, pero también habla de que no supimos ser transmisores. Esto lo trataba yo de explicar, porque pues para explicárselo en la misa de niños se me hacía muy, muy interesante, y donde el mismo Pablo lo refería, precisamente dice, gracias a que el pueblo judío rechazó a Jesucristo, o sea, la vida de gracia que Jesús vino a traer tenía que ser por el pueblo judío. Si el pueblo judío hubiera accedido, la bendición para todas las naciones hubiera sido más grande. Desgraciadamente hubo una desviación. El pueblo judío negó la gracia, negó a Jesucristo, y la gracia tuvo que llegar a los demás pueblos de otra manera. Y yo ponía de ejemplo, si papá y mamá fueran ese conductor de la gracia, sus hijos tendrían todo lo necesario. Pero como muchos de nosotros empezamos a conocer a Dios ya de grande, ¿le va a llegar la gracia a tu hijo? Sí, pero ya después de que cometió burradas, cometió pecados, cayó en situaciones que no eran buenas, porque tú no supiste ser conductor de la gracia, no supiste ser ese cable perfecto, limpio, que no impidiera el flujo de amor y de gracia. Esto era lo ideal, y lo veíamos en el Evangelio del domingo, ¿se acuerdan? No se acuerdan que, bueno, sí fueron a misa, espero,
No les pido que se acuerden de qué se trató el domingo. El evangelio, pero era de la mujer cananea, una mujer no judía. Una mujer que empieza a gritarle. Jesús la ignora completamente. Así como que vieja loca, histérica. Y los discípulos, Señor, oye, viene esta vieja detrás de nosotros, ¿sabes qué? Ya, hazle caso. No, yo he venido a los hijos de Israel. Se acerca la señora, Señor, mira que mi hija está con un demonio. No es bueno quitarle la comida para dársela a los perritos. Imagínate que te digan perra. Todavía que vas a pedir, sáquese de aquí, perra. No, hombre, pues te sale el apellido luego, pues ¿qué te traes? Y pues no te dejas. Y esta mujer demostró tener todas las cualidades para que la gracia fluyera a través de ella. Humildad. Sí, cierto, Señor. Pero los perros también se alimentan de lo que cae del plato de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe. Ahora sí, lo que tú estabas buscando va a ser a través de ti, no fuera de ti. A través de ti vas a lograr lo que estás buscando para tus hijos, para tu matrimonio, a través de ti. Y es precisamente lo que hoy en el texto, el pueblo judío es un pueblo oprimido, está oprimido por los madianitas. Dios espera encontrar un alma en la cual pueda él estar con él. Por eso cuando el ángel se le aparece o se manifiesta a Gedeón, le dice unas palabras que es lo que todo buen cristiano debe de procurar para sí mismo y para sus seres queridos. Le dice estas palabras cuando lo saluda: el Señor está contigo. ¿Qué quiere decir? No es algo que de repente Dios se apareció y ya estaba con él. Quiere decir que Gedeón era un hombre disponible a la voluntad de Dios, de acuerdo al pueblo judío de aquel tiempo, pero era un hombre que estaba lleno de Dios porque procuraba agradar a Dios, porque era un hombre de oración, porque era un hombre humilde. ¿Cómo lo sabemos? Por la respuesta que el mismo Gedeón está diciendo. Fíjense qué interesante. Dice: el Señor está contigo, valiente guerrero. Viene el cuestionamiento de Gedeón. A ver, perdón, Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? ¿Dónde están todos aquellos prodigios de los que nos hablaban nuestros padres cuando nos decían, el Señor nos sacó de Egipto? Ahora, en cambio, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas. O sea, es un cuestionamiento lógico. Ok, si hemos oído las maravillas, las grandezas de Dios, ¿por qué ahorita no las oímos? Y es muy fácil, porque Dios no había encontrado un Gedeón que él pudiera estar con él, Dios pudiera estar con él para hacer su obra. ¿Por qué tu matrimonio está así? Porque Dios no ha encontrado en ti a Gedeón, o sea, la actitud de Gedeón. Por eso no hay un cambio. Y estamos echándole la culpa al vecino, a la prima, a la nuera. Es que esa nuera, no hombre, es que esa vieja que ha cambiado a mi hijo. No te lo cambió. Tú lo perdiste desde antes, porque no enseñaste a tus hijos a estar con Dios. El Señor está con... Pero Gedeón no lo entendía. Tuvo la revelación para hacerle ver que el Señor estaba con él. ¿Cómo lo sabemos? Viene el elemento. Dice... ahora en cambio el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas. Entonces el Señor se volvió hacia Gedeón y le dijo: usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. O sea, espérate, y ahí es donde viene la humildad. O sea, ya lo hemos hablado, ¿qué es la humildad? Vaciarme de mí para llenarme de Dios, vaciarme de todo lo que yo tengo para llenarme de Dios, vaciarme de lo más grande que tengo. ¿Qué es lo más grande que tengo? Mi voluntad, para llenarme de la voluntad de Dios. Y fíjense lo que dice: usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy, el mismo nombre que se daba con Moisés, con Abraham, yo soy el que te envía. Le respondió Gedeón, fíjense qué hermoso: perdón, Señor mío,
Pero ¿cómo voy yo a salvar a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés y yo el más pequeño de la casa de mi padre. ¿Cómo se llama eso? Humildad. Humildad. Por eso Dios lo pudo llenar, por eso Dios estaba con él, porque no estaba lleno de sí mismo, no estaba lleno de yo, es que ¿por qué mi hermano? ¿Por qué? No, yo soy el más pequeño de mi familia, y mi familia es la más pequeña de la tribu. Por eso Dios podía estar con él. Pero cuando nuestro corazón, nuestra mente está llena de otras cosas, Dios no puede estar con nosotros, no porque no quiera, Él quiere. Pero cuando nos llenamos del pecado, nos llenamos de toda nuestra humana voluntad, le hacemos un caderazo al Señor y lo tumbamos. Así como cuando se sientan muchos en la banca, ¿no? Lo bueno que aquí tienen separador, ¿no? Pero cuando están así y de repente te tienen como San Horacio con una en el espacio, nada más te da ¡pum!, te caes. Así sacas al Señor. Te vas llenando, te vas llenando, te vas llenando. Y el Señor ve, escucha. Óiganlo bien. Si alguien está viendo lo que tú estás pasando, es el Señor. Y Él quiere actuar. Pero lo fácil es esperar que Dios actúe a través del marido. Si que mi marido, Dios le haga caer un rayo para que se convierta. Que mi hija o mi hijo deje eso, pero que le pido a Dios. Qué fácil. Cuando Dios lo quiere hacer a través de ti. Gedeón, Gedeona. Más bien pareces hediondo y hedionda porque no tienes nada. Perdonen, pero estamos llenos, apestamos a nuestra humana voluntad. Apestamos a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros miedos. Y es un vaciarnos todos los días. Por eso hoy estamos celebrando a María, reina, madre. Y el ejemplo más hermoso, cuando el ángel saluda a María, ¿cómo la saluda? Le dice, has hallado gracia. Bueno, Jaire María, que jaritomene, la llena de gracia. Ella no entiende. Has hallado gracia. ¿Qué quiere decir? Que Dios halló en ella el recipiente. Es como una lluvia de gracias y bendiciones. Dios las manda, pero no todos nos llenamos, porque ya estamos llenos. Solamente los humildes. Por eso la humildad es la llave de todas las virtudes. Solamente los humildes se llenan de Dios. Y Dios dice, aquí, en ella encontré la gracia. No, en esta pues puro chisme, puro odio, puros juegos de video, puro Facebook, puro trabajo, puro miedo. Y Dios encontró en María gracia. Por eso, has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios encuentra en ti? ¿Su gracia o tu voluntad? Y ahí es este elemento tan hermoso. Cuando yo me vacío, Dios nos promete abundantes bendiciones. Por eso el que tiene difícilmente se salvará. Y el rico no solamente se refiere al que posee cosas materiales, sino al que posee muchas cosas dentro y que las hace tan importantes que no permite que Dios esté con ellos. ¿Por qué? Porque le das prioridad a tantas cosas, incluso a personas. Y los padres les encanta que sus hijos les den prioridad a ellos. Es que yo le enseñé, es que yo esto. Y sí, los hijos lo hacen por agradar o por calmar a la fiera de la mamá. Pero en cuanto no está la mamá, ¡hey, compadre! Y luego creemos que son las malas influencias de los hijos, de los amigos, el novio y la novia que me cambió a mi hijo, a mi hija. En parte, pero la mayor parte la tienes tú. Yo te pregunto, ¿el Señor está con tus hijos? ¿Te has preocupado por eso? ¿El Señor está con tu marido?
¿El Señor está con tu mujer? ¿El Señor está con tus amigos? ¿A quién llevas tú? Obviamente, si tú llevas al Señor, pues podrás ir aprendiendo a dejar en el Señor, o en esas personas, al Señor. Pero si ellos no lo tienen, ni tú tampoco, entonces vean la gran responsabilidad. Tantos años en la formación de nuestros hijos y no les dejamos al Señor. Les dejamos muchos elementos muy buenos, normas, leyes, preceptos, mandamientos, pum, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Qué hermoso que un día Dios le dijera, o un ángel o un vidente le dijera al Iván, Dios está contigo. O que le dijera al Toñito, Dios está contigo. O que le dijera a cualquiera, Dios está contigo. Porque se ve la presencia de Dios, se ve esa fuerza de Dios en ti. Y esto nadie lo puede hacer más que tú. Cuando uno se da completamente a Dios, Dios multiplica, lo dice en el Evangelio. Cuando el Señor habla del que no, qué difícil es que un rico entre en el reino, uy, pues entonces ¿quién se va a salvar? Para el hombre es imposible, más no para Dios. ¿Sí? Y entonces Pedro, Señor, mira, nosotros hemos dejado todo. Bueno, el que se haya vaciado de todo, Dios lo va a llenar de todo y aparte de la vida eterna. Pero es llenado desde Dios, no llenado desde el mundo. Tienes familia, tienes trabajo, tienes esto, pero desde Dios. No es lo mismo que te llenes tú o que te llene tu mamá, tu papá de esto y luego se vuelva tu propio Dios. Y dice el Señor, todo aquel que por mí haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o esposa o hijos o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí no se trata de que, bueno, voy a dejar a mi marido porque yo quiero estar con Dios. No nos hagamos tarugos. Quiere decir que no es lo que me llena. Lo que me llena es Dios. Y quiero que Dios esté conmigo. Y saco a mi familia, entonces voy a recibir muchísimo más de mi familia. Que a la manera como yo lo he estado haciendo, ¿no? Me lleno de ellos, me lleno de lo material, me lleno. Y obviamente no es lo mismo que yo me llene o que el mundo me llene, a que Dios me llene. La pregunta con la que termino es, ¿el Señor está contigo? Como pregunta. Si no está el Señor, ¿a quién tienes? Obviamente aquí Gedeón lo hacía en actos externos de humildad. En María es ya dentro de ella. Por eso la llena de gracia. Pidámosle a Dios, por intercesión de nuestra Madre Santísima, que seamos capaces de llenarnos de Él. Y esto es por el bien tuyo y por el bien de las almas que Dios te ha encomendado o que te ha encomendado o que te ha de encomendar en el futuro. Pero tus hijos, tus seres queridos van a enfrentar personas que van a jalarlos. Pero si el Señor está con ellos porque tú hiciste tu parte, podrás sentir la certeza de que esos hijos, aunque caigan, se enderezarán porque el Señor siempre ha estado con ellos. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.